Estonia. Allí está el centro de visitantes. Estamos en el Parque Natural de Soma. Nosotros hemos dejado la furgo allí. Pasaremos la primera noche en este parque. En el propio centro de visitantes se puede acampar y te encuentras pues tus troncos, la zona de hacer fuego, se puede recargar agua, una zona, mesas. Puedes venir aquí, lo ideal es venir con tu tienda de campaña y está ultra preparadísimo. Buah, mirad lo que he descubierto. Tienen hasta mini bungalows. Aquí lo tenemos todo. No necesitamos ni hacha. Según las instrucciones, primero se coge un tronco de aquí, se pone aquí. La cuchilla. Pero tienes que clavar, ¿no? Bueno, así no lo voy a clavar con la mano. Y ahora cojo Un el martillo. el martillo que parezca un troll. Y le das con ánimo y con ganas. Toma. ¡Hola! ¿Ya está? ¡Qué guay! Y ahora ya pues me llevo mis tronquitos al fuego. Eso sí, hoy vamos a pasar un calor. Además con parrilla de altura regulable. Se puede regular aquí. Tiene un tope que puedes ir regulando la altura. Si la quieres más alta, más baja, esa es la leche ya. Tenéis que venir a Estonia. ¿Qué, Fabi? ¿Qué hemos encontrado aquí? Un lavabo. Además de todas las maravillosas cosas que tienen, es un mate seco. Bueno, esto en Lituania también estaba, ¿eh? Y esto es un enchufe. Mira, anda, 2 enchufes. ¿Qué más quieres? Un erizo, mira qué bonito. Y en erizo. Ah, no, no es un erizo, ¿no? Es una marmota. No, no sé qué es. Sí, sí, es una marmota. ¿Qué pensáis? ¿Es un erizo? No, es una marmota. Mira qué Un cara. castor, no, creo que es un castor. Vamos a cerrar la puerta. No nos queremos perder parques naturales tan chulos como este, que es el del Soma, y que es brutal. Es todo un parque que tiene como 5 estaciones al año: invierno, primavera, verano y otoño, pero luego tiene como una estación extra que es la de la inundación, y es que, si veis, está todo lleno de pasarelas por las que te tienes que ir moviendo, porque aquí, en el momento que pisas fuera, te hundes, porque está todo inundado. A no ser que vengas en verano y esté todo ya muy seco, pues te vas a hundir. Toda esta zona está así, obviamente, pues porque todo esto fue la era glacial, todo esto era un hielo y todo este agua pues todavía no se acaba de drenar. Así que bueno, pues la tenemos aquí y forma paisajes tan chulos como este. Además, todo lo que tenemos por aquí, a ver si no me hundo. Esto que veis aquí, que ahora no se ve nada, solo se ve la hoja, son arándanos. Hay muchas frutas silvestres por aquí que si venís en verano os las podéis comer. Bueno, cosas más curiosas. Primero, que este de aquí, Fabi, aunque no lo parezca, que se ve aquí difuminado con todo el fondo. Bueno, Incógnito. ya os he dicho que esto es una zona inundable. Pero es que se ve que no hace mucho tiempo estaba inundado. Y de hecho aquí veis cómo la gente venía a hacer kayak y se movía por aquí con canoas. Y esto de aquí es lo que ahora vemos aquí, que es toda una pasarela que no hay agua.
Pues ya tenemos la primera parada en Sarema, que hemos venido a ver a Natalia. Yo creo que a Natalia le hace mucha ilusión este sitio. Meteorito. Que no. Hemos venido a ver un cráter. El meteorito ya no está. Sí que se han encontrado restos de ese meteorito. Pues muy guay. O sea, ahora mismo es un lago con forma así muy circular y muy bonita que la vamos a ver desde el aire, claro. Sí, que ponían que tampoco era para tanto, pero yo lo encuentro bastante chulo. Bueno, más cosas. En la Tierra se han confirmado que hay como unos 188 impactos de meteoritos que se hayan podido confirmar. O sea, que digamos de manera fehaciente que sí, han sido meteoritos. Y este es uno de ellos, y de hecho se habla que en Estonia hay unos 8 cráteres que se han confirmado. Zona que, bueno, tener un poquito de cuidado, que aquí te caen meteoritos más rápido. Me han preparado aquí una mesa perfecta para sacar mi dron, cosa que nunca tengo, lo tengo que hacer de cualquier manera ahí mientras ando. Y hoy aquí, mira qué majos que son. Vamos a por el segundo té del día. Esto ya no me aguanto. Es que las noches estas tan cortitas nos matan. Es que anochece, ayer eran las 12 y era de día, o sea, y a las 4 vuelve a ser de día, no sé. No sabes cuándo cerrar el día. No. Y hoy el Fabi nos va a llevar a un sitio muy chulo. ¿Dónde nos vas a llevar? Nos vamos a ir en kayak. Hay una ruta, no me acuerdo del nombre, ahora diré cómo se llama. Que la ruta se puede hacer andando. Bueno, ahora está cerrada, por eso ponía un cartel ahí. Solo vayas bajo tu responsabilidad y esas cosas. Pero bueno, puedes hacerlas, son como unas islas, pequeños islotes que vas pasando de una a otra y se ve que se puede hacer andando, te van mojando los pies. Te recomiendan ir con sandalias, que para hacer ruta. Pero nosotros la vamos a hacer en kayak. ¿Cuánto dura la ruta? Creo que son 8 kilómetros ir y venir a la isla grande, lo que sería el islote grande. Y lo vas a hacer, lo vas a hacer todo tú. Sí, porque Natalia está un poco lesionada y yo tengo que ser el remador. Estos brazos, que tampoco están demasiado aquí espléndidos, de niño, son los que nos tienen que llevar. Madre mía. Pero bueno, lo que me pasa ahora es que me estoy debatiendo entre llevar el kayak, porque si enfocas para allá, Natalia, la salida de la ruta está por allí. Por allí. Este camino no, por allí. Hay que ir por aquí y giras y vas por ahí. ¿Y qué te pasa? Pues que, a ver, me tengo que llevar el kayak así a pulso. Lo peor es que la maleta es muy voluminosa y para llevarla, entonces Señor. no sé. Me estoy debatiendo entre llevarla o mover la furgo, que tampoco... Llevar la furgo quiere decir recoger todo el desastre que hay aquí, llevarla allí, descargar el kayak y entonces traerla. Pues es tarde nada, esto es orden. Mira, hay unos trapos ahí que se están secando. Esto es lo habitual. Pero esto es orden, o sea, ahora mismo ya está medianamente recogida. Real Valor. Podría estar mucho peor. Yo creo que voy a probar a cargar el kayak y a ver si hasta allí llegamos. No se puede ser vago, ¿eh? En la van life. No se puede ser vago viviendo en furgo, eso hay que tenerlo. Os enseño un poco dónde hemos dormido, porque es que en los sitios... Bueno, aquí en Estonia hay una página web que tiene una aplicación que se llama RMK, que es donde salen todos estos sitios que son de acampada. Aquí veis una barbacoa. Está perfecta, bueno, ya lo tienen preparado para lo que se suelen comer aquí, que son pues unos pescados. Aquí tiene una mesa con unos bancos, ahí la furgo donde la hemos dejado. Y allí, bueno, están los carteles informativos y eso. Y justo al otro lado, eso de aquí, es un lavabo seco, que bueno, son la mayoría de los que hay aquí son así. Lavabo seco, que bueno, tú haces ahí, ya tienen tu papel y todo perfecto. Eso sí, los olores, bueno, pues tienes que aguantar, tienes que acostumbrarte un poquillo, es lo que hay. Y voy a ver si saco el kayak, que lo tenemos aquí, una de nuestras mayores posesiones que llevamos en la furgo, está aquí debajo. Este es nuestro kayak, que como veis ocupa pues una cuarta parte de maletero casi, puede ser. Pero bueno, es que hay que llevarlo porque por 100 y algo euros que nos costó, lo que dice la señora que hay dentro es un imprescindible. Y esta es la bolsa, a ver, no es la mejor bolsa para transportar el kayak muy lejos, pero bueno, hace su función y está bien porque no es de esas bolsas que te pelean luego para meterlo dentro, sino que sin mucho esfuerzo se guarda y ya. Así que me lo voy a llevar de paseo, a ver si soy capaz de llevarlo hasta el inicio de la ruta, que hay un cacho importante, y empezamos la ruta. Bueno, hemos ido por toda esa zona de ahí, caminando, arrastrando el kayak.
porque está todo de piedra. Solo que está como aquí, que no cubre. No cubre y Hay que alejarse se de la orilla. quiere ir alejando. Bueno, ahora hemos llegado ya a la zona. Vale, reemprendemos la emisión porque hemos embarrancado un poco. Y nada, seguimos con la expedición. Que cubre muy poco. Ahora ya parece que estamos cogiendo ritmo. Pero bueno, hay mucha corriente que se nos lleva todo el rato contra las rocas. El viento nos lleva. Está todo lleno de agua, está súper iluminado. Esta puerta nos porta al mar. Y nada, es que hemos venido a ver este faro y hay un búnker, así que hemos venido también al búnker. Y hace muchísimo viento, o sea que... Ha subido este señor aquí arriba, está tomando el sol, como un guiri. ¡Ah! ¡Lo hemos conseguido! Llevamos, yo qué sé, ¿cuántos países sin poder llenar esta botella? Grecia, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Polonia... Nadie quería la botella azul. Lituania, Letonia y al final Estonia. En una isla, en Saaremaa, que es una isla aquí perdida. Bueno, tiene una empresa aquí que solo va de gas, prácticamente venden botellas de gas, pero las tienen todo preparado con todo tipo de adaptadores. Maravilloso. Necesitamos otra, ¿no? Para poder llegar a Escandinavia sin que nos hable. En Finlandia la cosa está muy negra y cara. Bueno, con estos pelos de viento os cuento que estamos en Kuressaare, que es como la ciudad más grande que hay en esta isla de Saaremaa. Y una curiosidad de esta ciudad, que nos la contó la otra noche un estonio, es que es la única ciudad en Estonia que no tiene semáforos. Y nos pareció muy curioso, no sabemos cuántas ciudades más hay así, pero por lo visto en Estonia es la única. Le hicimos una broma diciéndole que, bueno, pues porque los estonios no necesitan semáforos y van súper lentos en la carretera. Y le hizo mucha gracia, porque se ve que es verdad que los estonios es como que son muy cuidadosos a la hora de conducir, son muy de la ley. Y sí que es verdad, y porque venimos de países, ya cuando salimos de Italia, aquello ya era una selva, y fue entrar a Turquía y una locura máxima conducir por allí. Y sí que es verdad que hemos ido viendo la progresión conforme íbamos subiendo todos los países, de que cada vez se respetan mejor las normas de tráfico. Y se ve que aquí en Estonia lo hacen muy bien, así que no necesitan semáforos.
Pues vamos a coger ya el ferry de vuelta. Se puede reservar online o comprarlo aquí mismo, que nos ha costado 20 euros la ida y 20 la vuelta. Ya nos queda ya Tallinn, ¿no? Ver alguna cosa más de Estonia y las cascadas. Sí, la idea es acercarnos ya a Tallinn, que por allí hay unas cascadas, hay 2 o 3 sitios así bastante chulos, naturales para ver, y la ciudad de Tallinn, que seguramente también la veamos. Y tenemos que hacer todas las compras, que son para prepararnos ya para Escandinavia. A ver, porque la furgo va a ir, creo que a tope de todo lo que pueda. Va cargadísimo. De comida, bebida, cerveza y lo que pueda y lo que podamos ahorrar, porque Finlandia Comienza promete. a picar ya.